Tardes, ¿Qué tal? ¿Cómo están? con mucho calor. Sí, hay bastante calor, ¿verdad? ¿Cómo estuvo su semana laboral? Siempre bendecido, ahorita que hay trabajo, es lo importante. Qué bueno, gracias a Dios. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre la base legal del informe pericial en Guatemala. ¿Se recuerdan que en la clase pasada lo tocamos el tema así de manera superficial? Hoy vamos a estar ahondando un poco en la base legal, o sea, en las leyes, en donde está escrito o fundamentado lo que es el informe pericial. Si escuchan un poco de eco otra vez, ahí disculpen, pero me volvieron a pasar para la misma aula de la primera vez. Me comentan si se escucha bien o tienen alguna interferencia con el sonido. Sí, se escucha bien, licenciada. Ah, muy bien. Sí, tengo un micrófono adaptado, pero igual yo sí escucho un poco el eco, ¿verdad? No sé si para ustedes también. Pero igual vamos a avanzar. Información, ya les subí algunos ejemplos, creo que son dos, de lo que es un informe. No sé si alguien ya lo pudo observar. También les subí dos videitos ahí para que vean en qué momento es que se ratifica el informe pericial o la pericia, ¿verdad? Dentro del proceso penal. Hay un profesional ahí que subió un video, ¿verdad? Por supuesto que no es de acá de Guatemala, pero en cuanto a las preguntas que el juez le realiza, ¿verdad? Son casi las mismas a las que se realiza en un peritaje acá en Guatemala. Entonces, para que ustedes tengan una idea de más o menos qué preguntas son, si alguno ya vio el video, no me dejará mentir que son preguntas, pues, normales, ¿verdad? ¿Dónde estudió? ¿Cuántos años de experiencia tiene? Si tiene alguna especialidad en la rama en la que usted es experto, cuántos años tiene de estarla ejerciendo, o sea, son preguntas básicas, ¿verdad? Que usted pues debería de saberlas, ¿verdad? Y aparte pues está ya lo referente a su informe como tal, ¿verdad? Igual ahorita cuando terminemos la clase les voy a estar mostrando uno que sí, este sí es un informe, ¿verdad? De una institución. Y para que se den cuenta, ¿verdad? De que pueden ser también algunos muy cortitos y otros pues demasiado extensos, ¿verdad? Va a depender de lo que se esté tratando de explicar y lo que solicite también la persona, ¿verdad? En este caso ya sea el juez o la fiscalía, ¿verdad? Entonces, vamos a arrancar con lo que es la base legal del informe pericial. Y en lo que concierne a la Constitución Política de la República, aunque no la regula de forma específica, ¿verdad? Lo que es el informe. O sea, ¿qué quiere decir esto? No hay un artículo específico, ¿verdad? Para el peritaje o el informe pericial. Sí cimienta las bases de donde empieza, ¿verdad? O se puede decir que se arranca en el proceso penal. Entonces dice que aunque no lo regula de forma específica, el informe pericial establece los principios que van a sustentar toda la actividad probatoria, es decir, todo este proceso, ¿verdad? De investigación, de cómo se va a presentar, cómo tiene que ser la persona que lo va a presentar, ¿verdad? Y bajo qué criterios o qué garantías nosotros debemos de actuar para poder presentar nuestro informe, ¿verdad? En cuanto a la Constitución Política de la República, vamos a encontrar en el artículo 2 el derecho a la defensa. Dice que garantiza que toda persona tiene derecho a ser oída, a presentar pruebas y a controvertir las presentadas en su contra. Es decir, que ustedes pueden refutar, ¿verdad?, la información que está presentando el profesional e incluso ustedes pueden llevar sus propios profesionales, ¿verdad?, sus propios consultores técnicos. Entonces, esto implica que el informe pericial debe poder ser conocido, discutido, cuestionado por las partes durante el proceso. ¿Qué quiere decir? Que como usted tiene derecho a defensa, usted tiene derecho también a poder presentar o que presenten esas pruebas, ¿verdad? O esas evidencias en su contra para poder ver si es cierto que usted cometió el delito por el que se le está acusando, ¿verdad? O el que se le está implicando.
Entonces, en el 203 tenemos la independencia del organismo judicial, que establece que los tribunales van a administrar la justicia con independencia, por lo que el juez debe valorar la prueba pericial con libertad y conforme a las reglas de la sana crítica, sin estar obligado a aceptar automáticamente las conclusiones del perito. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque ustedes como peritos presenten sus hallazgos, presenten su informe, el juez pues no está obligado a basar su criterio o a basar sus conclusiones solo con lo que ustedes presenten, ¿verdad? Incluso si él cuestiona lo que ustedes están presentando, él también puede pedir que otra persona replique lo que ustedes acaban de hacer, ¿verdad? Tanto porque no le quedó claro lo que ustedes hicieron, como porque hay algún par de dudas o algún par de sesgos ahí que él no logra complementar con la información que ustedes dieron. Entonces, pues pide que alguien más lo amplíe o lo realice en su totalidad, ¿verdad? Entonces, en cuanto al Código Procesal Penal, que va a ser ese documento que va a regir el debido proceso o en el que se basa el debido proceso, ¿verdad? ¿Se recuerdan que estuvimos hablando cuáles eran las fases del debido proceso o del proceso penal? ¿Se recuerdan? Sí, licenciada. La etapa preparatoria, la etapa intermedia. ¿Cuáles más? ¿Alguien más que amplíe la información que acaba de dar la compañera? Bueno, dijimos que es la fase preparatoria o de investigación, la fase intermedia, juicio oral o debate. Hay una parte de impugnaciones y la fase de ejecución también, ¿verdad? Entonces, el Código Procesal Penal se encarga de eso, de que se realice cada uno de estos pasos de manera debida, por eso se llama debido proceso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes no pueden llegar directamente al juicio sin haber pasado por una fase de investigación, ¿verdad? O sin haber pasado por una fase preparatoria en donde se está investigando ese ilícito por el que a usted lo están acusando, ¿verdad? Entonces, no podemos pasarnos al final sin haber empezado por el principio. Entonces, la regulación específica de la prueba pericial se encuentra en la sección cuarta, que es la peritación, que comprende los artículos desde el 225 al 237. Si ustedes tienen ahí a la mano su Código Procesal Penal, pueden ir comparando los artículos. No están escritos de manera literal como están en la ley, pero sí traté de trasladar lo que es la médula del artículo como tal, ¿verdad? No se los transcribí como está en la ley, pero sí traté de sacar lo más importante del artículo. Y el 225, que se refiere a la procedencia, es decir, a la procedencia del informe, dice, este artículo va a constituir el fundamento legal de la prueba pericial. Dispone que el Ministerio Público o el tribunal pueden ordenar una peritación de oficio o a petición de parte, cuando para obtener, valorar o explicar un elemento de prueba sean necesarios conocimientos especiales en una ciencia, arte, técnica u oficio. ¿Qué quiere decir esto? Que si durante el juicio o durante el proceso, en la fase de investigación nos damos cuenta que hay algo que nosotros en la escena del crimen encontramos y que pues no lo puede realizar el Ministerio Público, pero sí es parte de algún tipo de ciencia, esta ciencia se puede convertir en una ciencia forense, ¿verdad? Si existe el laboratorio dentro de INASIF, pues se realiza por medio de INASIF. Si no, pues por medio de un consultor técnico, ¿verdad? Que va a servir, en este caso, dentro del proceso penal, para poder exponer sus hallazgos dependiendo de la pericia a la que él se dedique, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de un entomólogo forense, él puede dar un peritaje, ¿verdad? Para determinar por medio del análisis de las larvas o de los insectos que estaban en el cadáver, más o menos la data de muerte que tenía la víctima cuando la encontraron, ¿verdad? Dentro de INASIF, pues hay en el laboratorio de tanatología hay un espacio donde pues se puede analizar por medio de la entomología, ¿verdad? Pero si hubiese alguna otra ciencia o disciplina que no esté dentro de los laboratorios de INASIF,
pues sí se puede servir o sí puede servir dentro del proceso por medio de un experto en esa materia, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene entonces el artículo de procedencia en el informe pericial? Va a justificar legalmente la intervención del perito, que quiere decir que si no estuviera en la ley que el perito puede intervenir, entonces nosotros no pudiéramos hacer parte dentro del proceso penal, ¿verdad? Recordemos que por eso se llama debido proceso, porque se deben realizar los pasos que en él están escritos, ¿verdad? Define cuándo procede un dictamen pericial, que en este caso pues nos está diciendo que cuando se necesita el conocimiento de un experto, entonces nosotros vamos a solicitar un peritaje, ¿verdad? Reconoce la necesidad del conocimiento científico especializado. ¿Por qué? Porque la prueba científica pues es parte también del proceso, ¿verdad? Y no solo del proceso, sino que también de la parte de la fase de investigación, porque sin ella pues no tendríamos los hallazgos por medio de la vía científica. En el artículo 226 tenemos la calidad de los peritos. Dice que establece que los peritos deben ser profesionales titulados cuando la disciplina esté reglamentada. Si no existiera un profesional disponible, podrá designarse una persona con reconocida idoneidad. Relación con el informe, garantiza la competencia técnica del autor del dictamen y refuerza la credibilidad del informe. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder ser perito, pues usted tiene que ser experto en esa materia, ¿verdad? Si a usted lo contratan como perito en balística en INACIF, entonces sus peritajes van a ser sobre eso, ¿verdad? Y usted está no solo capacitado, sino que también especializado en la materia para poder no solo investigar eso que se le está pidiendo a usted, sino que también para poder exponerlo, ¿verdad? Y explicarlo ante el juez. Entonces, dice que garantiza la competencia técnica del autor del dictamen. ¿Qué quiere decir esto? Que sí hay fe o hay certeza de que la persona que lo está haciendo es profesional. En este caso, pues profesional en la materia, ¿verdad? Y refuerza la credibilidad del informe también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que lo está haciendo una persona profesional, entonces tiene credibilidad no solo lo que está escrito, sino que lo que se hizo también. Tenemos en el 227, siempre el Código Procesal Penal, la obligatoriedad del cargo. ¿Qué quiere decir esto? Dice que indica que la persona designada como perito debe aceptar y desempeñar fielmente el cargo, salvo impedimento legítimo, y que aceptar el cargo bajo juramento, ¿verdad? Relación que tiene este artículo con el informe, que refuerza el deber de objetividad e impone responsabilidad ética y legal al perito. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de la obligación que tiene el perito es ser no solo idóneo, sino también ser objetivo. Pero ¿qué pasa? Si de repente, no sé, la persona que está siendo procesada es familiar de ustedes, entonces dentro de sus obligaciones está ser objetivo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que aunque la persona sea culpable y se demuestre por medio de su investigación, de su peritaje, que es culpable o que sí lo realizó o que sí tiene relación, usted debe de dar a conocer esos hallazgos, ¿verdad? ¿Y qué pasa con esto entonces? Como usted aceptó bajo juramento que lo que iba a decir es legal, ¿verdad? Entonces lo tiene que hacer. Pero muchas veces las personas se retractan o se excusan, es la palabra correcta, ¿verdad? De realizar estos peritajes cuando existe algún tipo de afinidad, que ya vamos a ver más adelante que hay un artículo para eso también, ¿verdad? Pero dentro de las obligaciones que tiene el perito, o lo que nos dice este artículo es eso, ¿verdad? Que debemos de ser éticos, debemos de ser objetivos y debemos estar a favor, pues, de la ley, ¿verdad? O de lo correcto en este caso. En cuanto a los impedimentos, dice el artículo 228 que va a regular quienes no pueden actuar como peritos por razones de incapacidad o incompatibilidad, y la importancia que tiene con el dictamen o con
informe es que busca asegurar la imparcialidad y la confiabilidad del dictamen. Este también se puede aplicar al ejemplo anterior que les puse, ¿verdad? Al existir un vínculo o una relación con el procesado, pues hay incompatibilidad, ¿verdad? Bueno, tal vez no incompatibilidad, sino que tal vez incapacidad, no nos sentimos capaz por ese vínculo, ¿verdad? Y por lo tanto, no se puede o no se debería realizar por ese vínculo que existe, ¿verdad? Y el juez puede considerar que si existe ese impedimento, por ejemplo, el de algún lazo de consanguinidad o alguna relación de afinidad, lo puede excusar, ¿verdad? Y lo puede también reacusar de ese cargo. ¿Vamos bien hasta ahí o tienen alguna duda con algún artículo que no les haya quedado muy claro? De los que llevamos hasta ahorita. De mi parte, vamos bien, Lita. Muchas gracias. Muy bien. Seguimos entonces. Ahora bien, tenemos lo que es la excusa y recusación. Antes de avanzar con este, ¿alguien sabe a qué se refiere la excusa y la recusación? Este término se aplica mucho también en tanto en derecho penal, procesal penal, en derecho en general, ¿verdad? Pero no sé si alguien sabe qué significa, si ya lo vieron en derecho procesal penal. ¿No? ¿No habían escuchado ese término? Bueno, el artículo 129 dice excusa y recusación. Dice que permite que un perito sea recusado o se excuse cuando existan circunstancias que afecten su independencia o imparcialidad. También lo podemos seguir aplicando con el ejemplo anterior, ¿verdad? Protege la objetividad del informe pericial. Usted, como perito, se puede excusar, es decir, se puede retirar de hacer ese peritaje o se puede abstener de hacer ese peritaje cuando usted considere que su peritaje tal vez no va a ser tan objetivo porque, qué sé yo, es mi papá el que estoy procesando o el que están procesando, perdón, es mi hermano, es mi esposo, mi esposa, no sé, ¿sí? Entonces ahí existe pues un impedimento también, ¿verdad? Si volvemos al artículo anterior. Eso nos impide a nosotros hacerlos, entonces nosotros nos podemos excusar. ¿Y sí se puede hacer? Sí, porque está regulado ahí, ¿verdad? Ahí dice que se puede excusar y también se puede recusar cuando sea el juez, ¿verdad? O el Ministerio Público que pida que por favor usted no presente ese peritaje porque usted es esposa o es esposo de la persona que está siendo procesada, ¿verdad? También se puede aplicar al juez. El juez se puede excusar de llevar ese caso o de procesar a esta persona cuando también existe algún vínculo, alguna afinidad, incluso se considere que está fuera de su competencia, ¿verdad? Es decir, que él sea juez de paz y esto sea algo penal, ¿verdad? Entonces le compete a un juez de instancia penal. O si ya es una cuestión por amenazas de muerte, qué sé yo, ¿verdad? Él se puede excusar y decir, bueno, yo me retiro y vamos a ver a quién más se puede colocar en mi lugar, ¿verdad? Y también pueden recusarlo o se puede dar una recusación cuando el Ministerio Público o la defensa consideren que se debe de sacar a ese juez porque ese juez no es, no solo no es correcto, sino que va a ser muy imparcial, ¿verdad? Y no está a favor de la justicia, qué sé yo. Entonces, estas partes pueden pedir que el juez se retire o sea retirado de la investigación por esa misma razón. No sé si queda claro el término de excusa y recusación. Se puede aplicar tanto para el perito y se puede aplicar también para el juez.
¿Sí queda claro esos términos? Sí, De licenciada. mi parte, sí, Linda, gracias. Muy bien. Entonces también se puede hacer eso, ¿verdad? Dentro de lo que es el peritaje, pues nosotros nos podemos excusar de hacerlo si en caso consideramos que pues hay algún impedimento que haga que nosotros pues no podamos realizarlo de una manera objetiva, de una manera imparcial y sobre todo a favor de la justicia, ¿verdad? Tenemos también el artículo 230 que nos dice el orden del peritaje o el nombramiento también, ¿verdad? El tribunal de sentencia, el Ministerio Público o el juez que controla la investigación en el caso de prueba anticipada determinará el número de peritos que deben intervenir y los designará según la importancia del caso y la complejidad de las cuestiones a plantear, atendiendo a las sugerencias de las partes. De oficio o petición del interesado se fijará con precisión los temas de la peritación y acordará con los peritos designados el lugar y el plazo dentro del cual van a presentar sus dictámenes, ¿verdad? Y las partes pueden proponer también sus consultores técnicos y el número no va a ser superior al de los peritos que están designados. ¿Qué quiere decir esto? Que si en la investigación, que es por un homicidio X, dentro de la escena del crimen encontramos un arma, encontramos sangre, encontramos, no sé, algún documento, ¿sí? Entonces, al momento de nosotros mandar o solicitar por medio de la cadena de custodia que se trasladen estos indicios a los laboratorios del INASIF, pues por lógica yo voy a pensar que el arma va a ir a parar al laboratorio de balística, que la sangre va a ir a parar al laboratorio de biología o al de serología, que el documento va a ir a parar al laboratorio de documentoscopía y grafotecnia, ¿verdad? Por lo tanto, van a ser 3 peritos los que van a estar dentro de este proceso, ¿verdad? O que van a presentar sus peritajes, ¿sí? Entonces, en este artículo dice de que el juez es quien va a decir eso, ¿verdad? Bueno, como dentro de las evidencias que se me están presentando aquí, yo tengo 3, tengo un arma, tengo sangre y tengo un documento, qué sé yo, puede ser una compraventa, digamos, ¿verdad? Entonces, esos 3 indicios obviamente van a tener 3 peritos, ¿verdad? Por lo tanto, estos 3 peritos van a ser los que van a presentar sus evidencias y ya yo como juez voy a considerar si las admito o no, ¿verdad? Pero a eso se refiere este artículo, que aquí el juez va a decir cuántas personas van a intervenir por medio de las cadenas de custodia que se trasladaron a los laboratorios del INASIF. En la parte donde dice que las partes pueden proponer también sus consultores técnicos en número no superior al de los peritos designados, quiere decir que, por ejemplo, la defensa puede proponer un consultor técnico. ¿Qué es un consultor técnico? Un experto en la materia, en esa misma materia. Por ejemplo, un experto en balística, pero que no trabaje para INASIF, ¿sí? Sino que trabaje de manera privada o que trabaje en otro país, qué sé yo, ¿verdad? Lo podemos proponer como consultor. Entonces, el consultor técnico va a ser una persona que está especializada en esa área o que es experta en esa área y que puede brindar sus conocimientos por medio de un informe también dentro de un proceso penal. ¿Quiénes pueden ser consultores técnicos? Cualquier persona, pero que sea experta en alguna materia, pero que tenga la autorización, ¿verdad? Es una autorización legal para ser consultor técnico. Hay que, creo que es que tener un aval, que lo puedan a uno, creo que les dan un número de registro, si no estoy mal, para eso, ¿verdad? Entonces, ustedes lo pueden hacer de manera privada, no necesariamente tienen que ser trabajadores de INASIF, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes pueden dedicarse a eso incluso de manera empírica, siempre y cuando estén registrados y estén autorizados, ustedes pueden ser parte de un proceso penal, ¿verdad? Entonces, la defensa en este caso puede proponer sus propios consultores, si no confía en INASIF, qué sé yo, o si tiene algún experto de confianza, entonces los puede proponer, ¿verdad? Porque tal vez no confían en el peritaje que hizo INASIF y él quiere proponer a su propio consultor para demostrar de que no es así, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que porque la defensa
vaya a proponer a su consultor técnico, el consultor va a estar a favor del imputado, ¿verdad? O que sus hallazgos estén inclinados hacia la persona que está siendo imputada, sino que también debe de ser objetivo. Esto que ustedes ven acá, estos artículos aplican también para los consultores técnicos. ¿Qué pasa si ustedes como consultores técnicos dan un informe, no sé, que no sea de manera legal, ¿verdad? Que ustedes estén adulterándolo y alterándolo. ¿Cuántos delitos consideran ustedes que pueden ser acusados? De los que pueden ser acusados ustedes. Recordemos que estamos bajo juramento, ¿verdad? Delitos que podemos ser acusados como peritos al momento de estar en un caso. Ajá, como peritos o como consultores técnicos si no llegan a ser objetivos, ¿verdad? Tal vez alterar el resultado o un mal procedimiento. Ujú. Nos pueden acusar de un montón de cosas, de un falso testimonio, de una falsedad ideológica, de encubrimiento, hay un delito en específico de obstrucción de la justicia. Imagínense, o sea, de tantas cosas que nos pueden acusar si nosotros no llegáramos a ser objetivos, ¿verdad? Tanto como peritos como también como consultores, ¿verdad? O sea, en cuanto a lo legal, están iguales los dos, ¿verdad? Aunque uno no trabaje para INASIF y el otro sí. Eso no importa. Lo importante aquí es que se les puede acusar de lo mismo, ¿verdad? Tenemos entonces en el artículo 231 los temas del peritaje. ¿A qué se refiere con esto? Establece que el nombramiento debe indicar claramente los puntos sobre los cuales el perito deberá pronunciarse. Cualquiera de las partes puede proponer un fundamento suficiente, suficiente, temas para la pericia y objetar los ya admitidos o los propuestos. ¿Qué consecuencia práctica tiene dentro del informe? Es que el informe pericial debe responder únicamente a los puntos sometidos a examen. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted dentro de su informe o dentro de su peritaje que se le solicitó, solo le solicitaron identificar el tipo de arma, eso es lo único que usted tiene que decir. Si a usted dentro de su peritaje no solo le pidieron identificar el tipo de arma, sino que también la marca, más o menos cuánto pudiera tener de uso, si tiene alguna alteración o adulteración el cañón, qué sé yo, entonces eso es lo que usted va a poner, ¿sí? A eso se refiere. Si a usted le solicitaron como perito dar un peritaje exclusivamente de balística, entonces de eso tiene que hablar, ¿verdad? No se va a poner a hablar de, no sé, escena del crimen, de accidentología, de acústica, ¿no? Porque no es, primero no es su competencia, segundo no es de lo que se trata el peritaje o no es el tema del peritaje, por así decirlo. Por lo tanto, no nos podemos extender o dar información sobre algo que no se nos ha solicitado, ¿verdad? Por eso, si se dan cuenta en la clase anterior que tuvimos en las partes del peritaje, es que debía ser claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si a mí me pidieron solo identificar tipo de arma, entonces eso es lo que yo voy a hacer, ¿sí? A eso se refieren los temas del peritaje. Tenemos en el 232 la citación y aceptación del cargo. Los peritos serán citados en la misma forma que los testigos y tendrán el deber de comparecer y desempeñar el cargo para el cual fueron designados. Tiene relación con lo anterior, ¿verdad? Si a usted lo designaron como perito en balística, entonces usted se va a presentar como un perito en balística ese día, ¿verdad? Las preguntas van a ser con base en su profesión y ya, eso sería todo, ¿verdad? Si usted es perito en balística, no se le va a preguntar cuál es el organigrama de la SAT, ¿verdad? Pueda que lo sepa, sí, pero ¿cuál va a ser su respuesta? Pues a mí no me llamaron para que les venga a enseñar o hablar de la SAT, ¿verdad? A mí me contrataron o estoy obligado a presentar el peritaje respecto a la balística y ya.
¿La defensa o la fiscalía puede hacer estas preguntas? Claro que sí, y lo hacen con el fin de poder refutar que usted se ponga nervioso, que usted, no sé, se salga de lo concerniente a su peritaje, ¿verdad? Sí lo pueden hacer. No es lo ideal, para mí es algo no ético, ¿verdad? Y no profesional, pero sí lo hacen. En el artículo 233 está la ejecución. Cuando la pericia se practique en la audiencia o diligencia de anticipo de prueba, el juez o el presidente del tribunal dirigirá la pericia y resolverá todas las cuestiones que se planteen durante las operaciones periciales. Los peritos practicarán unidos el examen siempre que sea posible. Las partes y sus consultores técnicos podrán asistir a él y pedir las aclaraciones pertinentes, debiendo retirarse cuando los peritos comiencen la deliberación. Si algún perito no concurre al acto, se comporta negligentemente o no cumple con rendir su dictamen en el plazo otorgado, el juez o el tribunal ordenará de oficio su sustitución. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué momento se solicita un anticipo de prueba? ¿Alguien sabe? ¿Y qué podemos solicitar como anticipo de prueba? ¿O alguien tiene idea qué es un anticipo de prueba? Ya lo tendrían que haber visto en Derecho Procesal Penal, pero si no lo han visto, aquí lo vamos a resolver también. ¿Qué se les ocurre por anticipo de prueba? Tal vez pruebas que se puedan perder o se puedan alterar. Sí. Es que yo no he visto Derecho Procesal Penal, yo voy atrasada, pero lo estoy estudiando ahorita. Ah, bueno. Sí. Aquí estamos viendo de todo, criminalística, derecho, de todo un poco. A mí me gusta unir mucho todas las clases, todos los cursos, porque si se dan cuenta tienen relación. Y la mejor manera de entenderlo es haciendo esto, ¿verdad? Integrando todas las clases para que se vayan entendiendo, ¿sí? Como no sé, un reconocimiento de médico tal vez por una víctima de agresión sexual. De más rápido mejor, porque se pierde la evidencia, no sé. Se solicita un anticipo de prueba cuando se considere que el indicio es perecedero, número 1, que haya peligro de fuga, número 2, o que la víctima o la persona esté en peligro de muerte, ¿sí? O haya una leve sospecha de que se vaya a fugar. Se pueden pedir como anticipo de prueba peritajes técnicos, científicos, también testimonios, entrevistas, cuestiones así, ¿verdad? Entrevistas o testimonios, ¿por qué? Porque hay peligro de fuga o hay hay una amenaza de muerte, ¿verdad? En el caso de los peritajes técnicos científicos, en casos donde el indicio se puede degradar o lo podemos perder. Como decía la compañera, una muestra de sangre, una muestra de semen, algo que sea biológico, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay anticipo de prueba, por ejemplo, en un caso hipotético, tenemos sospecha que en algún lugar de la casa ocurrió la muerte, pero como la limpiaron también, entonces no tenemos como indicios de que, o sangre a simple vista, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El juez puede solicitar como anticipo de prueba una prueba de luminol. ¿Sí? ¿Sí saben cuál es la prueba de luminol, verdad? Sí, Ligda. Sí. ¿Sí? Sí, Entonces, es ese químico que se esparce, que se rocía en el área que nosotros sospechamos que hay sangre y la revela con estos químicos, ¿verdad? Y al momento de poner una luz ultravioleta, entonces se revela y salen a la luz. Entonces, como esto con el tiempo se va a degradar o puede desaparecer, se puede solicitar como anticipo de prueba. Entonces, ¿qué pasa con esto? Se procede a la diligencia, es decir, quien realiza la prueba de luminol es INASIF, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ese día se tiene que presentar Ministerio Público, la defensa. No es necesario que esté ni la víctima, si la persona estuviera viva,
ni la víctima ni el procesado, pero sí las partes que intervienen en el proceso penal, dígase el Ministerio Público, la defensa y el juez, si se pudiera, o un representante, y la persona a cargo del peritaje, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la ejecución, que pueden estar estas personas viendo cómo se realiza la prueba, ¿verdad? En este caso sí es pertinente. Hay unas en las que pues no se puede estar por la naturaleza del indicio, y hay otras en las que sí, como por ejemplo la de la prueba del luminol. Pueden estar ellos presentes, pero ¿qué dice ahí? Que al momento de que estas personas empiecen con la deliberación, entonces las demás partes se tienen que retirar. ¿Por qué creen ustedes que se tienen que retirar cuando empiezan con la deliberación? ¿Por qué creen que se tienen que retirar? Es decir, ¿por qué se tiene que ir el Ministerio Público, la defensa y el juez? Tal vez porque solo el tribunal y el juez tienen que como que ponerse de acuerdo de usted en el dictamen, o sea, no en la resolución del caso. Ya no le compete, ya escucharon al Ministerio Público, ya escucharon sus pruebas, sus argumentos, ya escucharon a la defensa, pero es algo entre ellos, se podría decir así, es algo entre ellos nada más. Por lo que se pueda revelar. Exacto, para que no haya fuga de información, ¿verdad? Y que esto no lo tome tanto el Ministerio Público a su favor o en contra, o la defensa también en su favor o en contra, o el juez también, ¿verdad? Que va a interferir en la decisión del juez más adelante. Entonces, los hallazgos, lo que ellos consideren que se debe platicar entre ellos, pues es entre ellos, ¿verdad? En este caso, entre los técnicos de INASIF, ¿sí? No tienen que incluir a estas personas porque entonces ya se darían tal vez decisiones muy ambiguas, ¿verdad? Entonces, prácticamente este artículo se refiere a eso, a la ejecución de un procedimiento de estos, que pueden estar ahí las demás partes, pero al momento de que lleguen a sus conclusiones las personas que están realizando el peritaje, ellos se tienen que retirar, ¿verdad? Y esto es más que todo en los anticipos de prueba, ¿verdad? Ya lo vimos. Y tenemos también el 234, que es el artículo de el dictamen. En este artículo se podría decir que es el más importante, ¿verdad?, para la elaboración del informe pericial. Va a disponer que el dictamen debe ser fundado y debe contener una relación detallada de las operaciones practicadas, los resultados obtenidos, las observaciones formuladas por las partes o sus consultores técnicos, las conclusiones respecto a cada punto sometido a examen, expresadas a manera clara y precisa, que es prácticamente lo que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Lo que debe contener, digamos. Asimismo, establece que el dictamen debe presentarse por escrito, debe estar firmado y fechado y que podrá ser ratificado oralmente en audiencia cuando así lo disponga la autoridad competente. Este artículo sirve de base para la estructura del informe pericial que se enseña en la formación universitaria, que es lo que estamos viendo nosotros ahorita, ¿verdad? Es decir, que ahí está fundamentado cómo ustedes deben de hacer su informe o lo que debe de llevar, ¿verdad? Ahorita estamos viendo el fundamento legal y la semana pasada vimos cómo va estructurado el informe, ¿verdad? En el 235 tenemos el nuevo dictamen o ampliación del dictamen. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se estime insuficiente el dictamen, tanto insuficiente, que no sea parcial, que no llene las expectativas, ¿verdad? El tribunal o el Ministerio Público podrán ordenar la ampliación o renovación de la peritación por los mismos peritos o por distintos, ¿verdad? Era lo que les decía. Se puede dar también esto del nuevo dictamen o de ampliación si el perito se excusa o lo recusa, ¿verdad? Se puede dar o se puede solicitar un nuevo dictamen. Tenemos el auxilio judicial también en el 236. Dice que se podrá ordenar la presentación o el secuestro de cosas y documentos y la comparecencia de personas si resultara necesario para llevar a cabo las operaciones periciales. Se podrá requerir al imputado y otras personas que confeccionen un cuerpo de escritura, graben su voz o lleven a cabo operaciones semejantes. Es decir, una ayuda por parte de las personas, ¿verdad?, que están implicadas en el caso. Ellos pueden también dar, en el caso, por ejemplo, al momento de presentar estas evidencias,
Si hablamos de un video, una videograbación de la calle, qué sé yo, la persona que lo está presentando en este caso, que serían los investigadores, ¿verdad? Ya sea de DIGICI, de DIGICRI o los investigadores del Ministerio Público, pueden hacer una representación contraponiendo o superponiendo, ¿verdad? La imagen de la persona que está en el video con una foto de cuerpo completo o no sé, o una foto real de la persona que está siendo implicada, ¿verdad? Obviamente con el permiso de la persona, ¿verdad? Para que se pueda llevar a cabo este tipo de representación. O llevar, por ejemplo, si el objeto analizado fue un cuchillo, pues presentarlo ahí, ¿verdad? En la audiencia. Y pues puede la persona que está implicada representar o la víctima en su momento, si lo aceptara, representar algo que ellos quieren dar a conocer, ¿verdad? Tenemos la conservación de objetos también en el 237 que dice que las cosas y objetos a examinar serán conservados en lo posible, de modo que la peritación pueda repetirse. Si se debieran destruir o alterar lo que ya se analizó o si existen discrepancias sobre el modo de conducir las operaciones, los peritos lo comunicarán a los tribunales antes de proceder. ¿Qué quiere decir? Que hay que cuidar el indicio lo mejor que se pueda. ¿Por qué? Pueda que más adelante esté sujeto a otro tipo de peritajes o el peritaje que ustedes hicieron, pues no lo acepten, ¿verdad? Entonces pidan una ampliación o un nuevo peritaje. Entonces tiene que estar en óptimas condiciones para que se pueda llevar a cabo este peritaje, ¿verdad? Incluso si solicitan un nuevo peritaje y el nuevo perito considera que no está en óptimas condiciones y no se puede, entonces se debe de dar parte de eso y explicar las razones por las que ya no se debe utilizar o ya no se puede utilizar, ¿verdad? Y eso pues se quedaría sin efecto, ¿verdad? Tenemos también el título de peritaciones especiales que está del artículo 238 al 246, que eso se los voy a dejar para que ustedes lo analicen. Pero ahí encontramos, por ejemplo, el artículo de autopsias, de algunos peritajes que pueda realizar INACIF, ¿verdad? Cómo se hacen y cuáles son las limitaciones o las características que tienen estos, ¿verdad? No se los puse acá como tal porque está más inclinado al peritaje en sí, no al informe, ¿verdad? Por eso lo dejé solo como título. Pero ustedes lo pueden analizar ahí con su código procesal penal. Y por último, también tenemos a la ley del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, ¿verdad? Acá no les puse un artículo como tal porque no hay uno en específico que hable del dictamen, pero sí dice o está especificado dentro de la misma ley que esta institución es la encargada de hacer los peritajes técnicos científicos que se van a ver involucrados dentro del proceso penal y que es la única institución que está autorizada, ¿verdad?, a nivel del sector justicia para poder hacer este tipo de peritajes. Y regula también la independencia técnica de los peritos, la emisión de los dictámenes científicos conforme a los estándares, calidad e imparcialidad. Que se recuerdan que estas características las vimos también en las clases anteriores, ¿verdad? Donde se nos dice bajo qué preceptos debe actuar el perito, ¿verdad? Bajo qué normas también en determinado caso actúan, ¿verdad? Entonces, no sé, con lo que acabamos de ver, si hay alguna duda, algo que no haya quedado muy claro en cuanto a la base legal del informe pericial. O algo que ustedes quieran agregar, no sé. De mi parte no, Linda. Ya estoy bien, estoy trabajando en mi informe. Muy bien. Yo siento que estamos bien, todo bien explicado. Muy bien. ¿Nuestro informe tiene que llevar fotos, Lita, o es opcional? O dependiendo. Pues va a depender que lo hagan, ¿verdad? Pero sí, si ustedes ven la clase anterior, ¿verdad? Donde está el cuerpo del informe, dice que entre los anexos ustedes pueden colocar fotos.
Ahí sí que lo dejo a su criterio, ¿verdad? Porque no sé de qué van a hablar cada uno de ustedes, pero si ustedes quieren, pues lo pueden colocar, si no, pues no. Dicen que ¿cómo se llama? Esas hojas van membretadas, ¿verdad, Lita? De los Ujú. peritajes. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. De hecho, acá les tengo uno, que es un peritaje eh, de una investigación, es de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio de Gobernación. Es un informe real, así que pido las consideraciones del caso, ¿verdad? Que lo tratemos con la delicadeza que tiene el informe, ¿verdad? Por su naturaleza, como les decía. Para quienes no sepan, pues esta dirección es una dirección que está anexa al Ministerio de Gobernación y que ayuda al Ministerio Público y al sector justicia en lo que son las investigaciones, tanto de campo como las investigaciones estratégicas, ¿verdad? Para dar tanto con personas X o con grupos criminales, perfilar criminales, etcétera, ¿verdad? Y acá tenemos uno. Me interesa más que todo que lo vean porque este es un informe que tiene 107 páginas. 107, algo así, 108, más o menos. ¿Cuál es la idea de que lo vean? Pues eso, ¿verdad? De que se den cuenta que hay informes que tal vez van a tener 5 páginas y otros que van a tener, no sé, hasta 200, ¿verdad? El Porque mío va a va depender. por las 5, Lide, pensé que era mucho. Y esa tiene 107. Jesús. Sí, por supuesto que esta pues es una investigación macro, ¿verdad? Entonces, eh, su naturaleza pues nos lo dice todo, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros pues estamos haciendo un pequeño ejercicio, ¿verdad? Entonces no es necesario que me traigan una enciclopedia, ¿verdad? O que me presenten una enciclopedia. Lo que me interesa ahorita es de que ustedes vean las partes. Si se dan cuenta, entre las características que tenía el informe que estuvimos analizando en la clase pasada, era de que siempre tiene un encabezado, ¿verdad? Acá podemos ver el encabezado. Está el logo del ministerio, tenemos también el logo de la dirección, a quién va dirigido. En este caso fue el auxiliar que lo solicitó, era el auxiliar fiscal de la Fiscalía de Asuntos Especiales del Ministerio Público, ¿verdad? Y ahí se pueden dar cuenta cómo está estructurado. Tenemos acá vamos a ver si puedo bajar solo así. Así. Los antecedentes. ¿Se recuerdan que también teníamos antecedentes, verdad? Dentro de las características. Y dice que con fecha el 26 de mayo de este año, el auxiliar fiscal fulanito de tal remitió a esta dirección de investigación criminal requiriendo la investigación dentro del expediente, número de expediente, fecha del 18 de mayo del 2026 y se detallan las diligencias. Número 1, individualizar, ubicar y perfilar a las siguientes personas. ¿Sí? Esa es la naturaleza de este informe. Individualizar, ubicar y perfilar. Ahí está la lista de personas, si se dan cuenta son varias. También documentar por medio de fotografía los inmuebles que ocupan las casas de habitación, lugares de trabajo y sedes de entidades mencionadas. Obviamente esto no es de un día para otro, ¿verdad? Aquí hay una investigación de meses. También si los denunciados tienen antecedentes penales y policíacos, si los denunciados se encuentran dentro o fuera de la República de Guatemala y toda la información según su criterio para la investigación, ¿verdad? Los resultados de conformidad con lo ordenado, se realizaron las diligencias de la investigación, siendo los resultados siguientes. Aquí tenemos el perfil 1, miren todo lo que se investigó de esta persona. Aquí lo voy a pasar rápido porque no voy a hacer me identifiquen a alguien ahí. Entonces la formación familiar, qué redes sociales utiliza esta persona, si tiene antecedentes penales, si tiene antecedentes policíacos, si ingresó alguna vez a la cárcel, etcétera, ¿verdad? Alguna información que sea relevante, por ejemplo, si, no sé, ha tenido vínculos con el Estado, en este caso con Guatecompras, si ha sido, no sé, una persona de interés dentro de tal vez alguna institución, ¿verdad?
y todo lo referente. Acá tenemos las imágenes, que es donde podemos confirmar que aparecen Guatecompras, ¿verdad? Una cosa es que nosotros investiguemos y tengamos tentativamente que sí está registrado ahí, ¿verdad? Y otra cosa es que lo evidenciemos, es decir, que tengamos evidencia para respaldar eso que nosotros investigamos. Aquí también de su RTU, donde sale que es contratista, ¿verdad? La actividad económica, todo, miren. Por supuesto, esto, como les digo, es una gran investigación, ¿verdad? No se vayan a asustar si el de ustedes tiene solo 5 páginas, como dijo la compañera, ¿verdad? Aquí tenemos más cosas. Miren los perfiles. Así es como se ha individualizado. Al decir individualizado es que ya lo tenemos identificado, segregado y ya se investigó la mayoría de cuestiones que se piden, ¿verdad? Estos son de sus perfiles en LinkedIn, en Facebook, en cualquier red social que usted tenga. Así va a ser investigado. Su Instagram, Facebook, páginas de su empresa, ¿verdad? Y así. Así serían los informes que ustedes van a realizar si ustedes llegan a estar en alguna institución de estas, ¿verdad? Esto es cómo se tiene, cómo está identificado, ¿verdad? Dentro de una plataforma o una aplicación que identifica números de teléfono, ¿verdad? Aquí tenemos a la siguiente persona y así. Lo mismo que vieron con el anterior, lo mismo es para todas las personas que se intentó perfilar. Por eso estamos viendo un informe de más de 100 páginas, ¿verdad? Pero me voy a adelantar un poquito. Lo que mejor le doy de abajo para arriba. O sea, que está el perfil de las personas y toda su actividad económica que tengan. Todo. Cuando estamos investigando a alguien o se investiga a alguien, ¿verdad? Ahí había una captura como de WhatsApp también, ¿verdad? Su número de teléfono. ¿verdad? Todo. Eso es como en los anexos, ¿verdad? Acá todo esto que ustedes ven ya son los anexos. De las fotografías, de las casas y todo eso que vamos a ver por acá. De las empresas. Información que se considere útil dentro de este informe. Si ha salido del país, cuántas veces ha salido, por medio de qué vía, marítima, tierra, aire, cualquiera, ¿verdad? O sea, todos los movimientos que ha tenido esta persona va a depender del tiempo que pidan, ¿verdad? Por ejemplo, el último año, los últimos 6 meses y los últimos 5 años, qué sé yo, ¿verdad? Que tenemos imágenes satelitales, ubicaciones de inmuebles, de lugares de trabajo, de oficina. Me imagino que aparece también propiedades que tengan su nombre, vehículos. Sí, todo, absolutamente todo. Lugar de trabajo, etcétera, ¿verdad? Su oficina. Obviamente esto se hizo de manera encubierta, ¿verdad? Entonces, yo les digo que hay que tener las consideraciones del caso, ¿verdad? Con este material que se maneja, porque es información sensible. No solo sensible, también es confidencial, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, pero la idea es que ustedes vayan dándose cuenta de más o menos qué es lo que ustedes tendrían que hacer cuando sean investigadores, ¿verdad? O si llegan a ser investigadores de estas instituciones. Entonces, todo se detalla, miren fotografías de todo, todo lo que ustedes tengan. Qué cool se mira eso. Sí. Y esto que ustedes están viendo solo es una perfilación, o sea, es una individualización de las personas. Aparte está la otra investigación, ¿verdad? Pero aquí está todo, miren. Entonces las fotografías, sí, pueden ir como anexos, ubicaciones, todo eso, pero va a depender mucho de el tipo de informe que ustedes vayan a realizar, ¿verdad? Miren, acá está todo. Todo lo que se pide o se pidió, mejor dicho, ser investigado. Entonces acá está documentado
y tiene fundamento, ¿verdad? De todo. Recordemos que son pues como 6 personas, creo yo, las que están siendo perfiladas acá. Entonces, todo, miren, patentes de comercio, todo lo que sea relevante para la investigación. Entonces, acá se va a tener, ¿verdad? A bien. Por lo que Pero veo, sí, quizás ellos se les está vinculando con lavado de dinero, por tanta propiedad que sí. veo, las patentes de comercio, porque es donde más se prestan, ¿no? Las empresas fantasmas. Sí, de hecho es por asociaciones ilícitas, ¿verdad? Que incluye todo lo que es lavado de dinero, narcotráfico incluso, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que se hacen estos informes. A lo que quiero llegar es que ustedes vean más o menos cómo está eh, estructurado, ¿verdad? Este informe. Lo que usted le dice, Ligda, es de que solo se está perfilando, se refieren a que solo están dejando ver en ese informe lo que ellos tienen a su nombre, o sea, posesiones, vehículos, viviendas. O sea, luego está el otro informe, me imagino, de lo que se va conectando, ¿verdad? O sea, el delito, las conexiones, cuentas bancarias, movimientos que Exacto. han hecho. Okay. Lo que pasa que va a depender de cuántos investigadores estén a cargo, qué tipos de investigadores están a cargo también, eh, qué tipo de investigación, por ejemplo, le tocó a usted como investigador, ¿verdad? Hay investigadores de campo, como les decía, hay investigadores estratégicos, que son los que manejan esta información por medio de la inteligencia y pues perfilan, ¿verdad? O tratan de por lo menos hacer perfiles, tanto de la asociación del conjunto de personas, como de la persona individual, ¿verdad? Entonces, cuando se dice perfilar a alguien, lo que estamos haciendo es eso, sacar su perfil general, o sea, datos personales, dónde ha trabajado, dónde ha estudiado, sus últimos movimientos, a eso se le llama un perfil, ¿verdad? Eh, con datos, pues, lo más cercanos a la realidad posible, ¿verdad? Por supuesto que, como les digo, ¿verdad? Esto se hace muchas veces de manera encubierta o algunas veces, pues, utilizando terceras personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay personas que sí son muy cuidadosas y no dejan entrar a cualquiera a su empresa, por ejemplo, ¿verdad? Cuestiones así. Pero la idea de esto es que ustedes vean cómo está estructurado un documento de estos, ¿verdad? Un informe en este caso. En los que les puse de ejemplo, uno es creo que de medicina legal, si no estoy mal, para determinar causa de muerte, y el otro es un ejemplo, creo que también de lo mismo, si no estoy mal. Pero es más chiquitito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un ejercicio de clase. Pero en cuanto a la estructura, pues más o menos eso es lo que necesito que ustedes hagan, ¿verdad? Pueden tomar cualquiera de los ejemplos que les puse en la plataforma o ustedes hacerlo como quieran, ¿verdad? Incluso se recuerdan que les dije que pueden utilizar de ejemplo lo que ustedes realicen en su trabajo, ¿verdad? Porque va a ser más fácil explicarlo también, porque es algo que ustedes replican a diario, ¿verdad? Y también más fácil de, no sé, de ubicar la información, de tener fotografías o evidencia a la mano, ¿verdad? Pero como les repito, lo dejo a su criterio. Si ustedes quieren hacer un caso ficticio, también lo pueden hacer. Siempre pues utilizando los lineamientos que están dentro de la actividad. No sé si tienen alguna duda respecto a esto. De mi parte no, Ligda. Todo muy bien, gracias. ¿Los demás? Todo bien, licenciada. ¿Y alguna duda respecto a la tarea? No sé. Licenciada, disculpe. Solo su apellido, como el informe va a ir dirigido a usted, ¿verdad? Es que tengo su nombre, pero no tengo su apellido. Carla María Romero. Eso lo puede Gracias, escribir. licenciada. Gracias. Ahí se los dejé en mensaje. Entonces,
¿Alguna otra duda que tengan? ¿Algo que quieran agregar a la clase? No, yo no, Ligda. De mi parte no, licenciada. Todo está bien. Muy bien. Entonces, eso sería todo por hoy en cuanto a la clase. Cualquier duda ahí, me pueden comentar. No sé si, yo creo que sí creamos grupo de WhatsApp, ¿verdad? Para la clase. También me pueden escribir por ahí si ya tenemos grupito. Y pues eso sería todo. Y seguimos en contacto siempre. Cualquier duda que tengan también con su tarea me pueden consultar. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz fin de semana.